¿Sabes lo que leí el otro día? Estaba leyéndome un libro de Tom Wolfe, que es El reino del lenguaje o algo así. Y bueno, va así un poco sobre los lingüistas que no se ponen de acuerdo, que si el lenguaje en realidad es el mayor artefacto y más poderoso que ha inventado el hombre y lo separa de los demás y lo distingue, ¿no?, de los demás. Pero va por el tema de la conciencia del tiempo, que si no fuese por el lenguaje no tendríamos la conciencia del tiempo, del presente, del pasado y del futuro. Y con el lenguaje podemos reordenar eso y tener conciencia de lo que no existe, porque lo podemos comunicar, hablarlo y hacernos la idea de eso. Pasa a existir. Exactamente. Entonces ahí hay un estudio sobre unas tribus indígenas que parece que siempre hablan, siempre están como en el presente, porque no han desarrollado el lenguaje de la manera que lo hemos desarrollado nosotros. Y era curioso porque bueno, no conocía, y como muchas veces estoy con el tema ese también del lenguaje, de la pintura y dándole vueltas, pues al final también te das cuenta que esa parte, lo que estamos haciendo ahora, hablar, que el arte se tiene que expresar por sí mismo, no hace falta hablarlo, pero el hecho también de hablarlo también es conocerlo y llegar a otra dimensión diferente, ¿no? Entonces también yo tengo también mi conflicto con el hecho de hablar el arte. Sí. Sí, o lo que se hace. Ahora lo hablamos. No te vas a librar. Sí. Aquí en tu estudio todo sucede, incluyendo toda esa parte como más de reflexión, que sin duda como que se muestra en tu pintura, esa intimidad, pero es verdad que en tu caso el proceso, todo es importante, es lo más importante, es como el alma de la pieza entera y está en este espacio. Y me contabas que hace 3 años cambiaste de espacio y que ahora es más amplio. ¿Qué te ha aportado ese amplitud? Lo que me ha permitido el espacio es poder contar un relato mucho más amplio de lo que para mí es la pintura. De repente la pintura para mí no es solo el cuadro, es lo que está sucediendo en el suelo, es el trocito de hoja que cogí, que dejé encima de la mesa y se está relacionando con alguna cosa que pinté. Todo eso que va sucediendo en el estudio, de algún modo, me permite poder contar el relato de la pintura como de manera más amplia, no solo con el cuadro, que es suficiente también, ¿eh? No estoy diciendo que un cuadro no sea suficiente, por supuesto que lo es, porque la pintura pienso que siempre es suficiente, no necesita de más artificios. Lo que pasa es que la pintura yo la entiendo como mucho más que lo que sucede en el cuadro, simplemente. Vamos a hablar de vídeo porque, bueno, a mí son unas piezas que me gustan mucho, que llevas además haciendo desde hace muchísimos años y que creo que además te sientes cómodo haciendo vídeo y se nota como, bueno, pues esas medidas del tiempo, estar, digamos, sin hacer y mostrar la naturaleza en sus propios tiempos, con sus propios límites también. Sí, un poco. El vídeo también es que es la mirada también, ¿no? O sea, de repente me he dado cuenta que el hecho de estar ahí grabando eso es como la transformación de estar en mi estudio cuando no lo puedo, es cuando no puedo estar en esos periodos vacacionales. Como no puedo estar en el estudio, necesito también esa búsqueda de ese momento, digamos, interior y de observación. Por eso ahí observo. Realmente durante el resto del año no hago otro tipo de grabaciones porque estoy lejos, o sea, porque estoy en el estudio. No sé si me entiendes un poco. Es como una especie. Lo que ocurre también, que en esa experiencia sí que he encontrado el hecho de mi unión o con el paisaje o con la naturaleza o como queramos llamarlo. Por lo menos sí que he podido definir el hecho de mi interés por la naturaleza y no tanto por el paisaje, como una especie de interés mucho más interno de las cosas y no el externo de lo que vemos, que sí que es lo que yo vivo en el estudio, ¿no? Sí que he llegado como a comprenderme a partir de esa experiencia. La idea del intervalo también para mí era muy importante en el hecho que el intervalo, cuando empezaba con toda esta historia, lo puedes recuperar, está ahí. Y anteriormente se quedaba en el suelo al hecho de pintar horizontalmente. Entonces hay
un desfase temporal y espacial que tiene que ser respetado cuando lo montas. Claro. Me gustaría hablar contigo de la música, que también es otra manera de conocer la abstracción y que de alguna manera además es como está más aceptada. Sí. En pintura me da la impresión como nadie se cuestiona porque vale que no te cuente nada y sin embargo la pintura tienes como que entender qué hay detrás, dónde está el relato. Sí. ¿Qué relación tienes entre estas dos maneras de abstracción, la musical y la pictórica? Pues yo lo que dice estoy de acuerdo, quizás seguramente sea porque nos hemos educado más con el oído que con la visión. A veces tenemos muchos prejuicios con el hecho de entender, pero de entender con la palabra, de poder expresarlo. Creo que es uno de los conflictos que tenemos. Yo creo que hay cosas que entendemos o que tenemos que entender en una especie de sonoridad, silencio o no, pero que está como una especie de gong interno y lo entendemos visualmente, internamente, solo nosotros, y podemos sentir que lo entendemos, pero no tenemos por qué expresarlo o cambiarlo a palabras. Y yo creo que ese entendimiento es el que se produce muchas veces con el arte de una manera muy íntima que no se puede producir de otra manera. No, pero esos momentos como de, bueno, pues lo que clásicamente se llama la inspiración, al final los artistas sí que tenéis... Sí, yo creo que sí. A ver... Es un lenguaje diferente el que expresáis tú a través de la pintura, pero a través de todas las artes. Yo soy un creyente en el arte, creo totalmente. Entonces yo creo que esos momentos de conexión, de brillantez que suceden en el estudio, que tú crees que suceden o que los sientes como que suceden, yo creo que son puntos que pueden conectar con el resto de la humanidad, porque yo soy una persona. Entonces sí que creo que hay una especie de conexión con una cosa interna de origen, no sé si es primitiva o primigenia, no sé cómo llamarlo, porque también es muy complejo. Todo esto son cosas que han estudiado tanto los filósofos que es muy complejo hablarlo así a la ligera, la verdad, porque parece mucho más grandilocuente, pero sí que hay algo ahí que nos conecta con una especie de origen. Jolín, están pintando desde los orígenes del hombre, incluso antes de hablar. Entonces algo pasa. ¿Por qué hemos seguido haciendo una actividad tan inútil? Porque es totalmente inútil, es verdad, aparentemente, ¿no? Pero la seguimos haciendo. Entonces algo debe haber ahí y no es simplemente mercado y comercio, vamos. Yo no sé la mayoría de las veces el por qué. O sea, es una cuestión de, como decía antes, puede parecer así grandilocuente. O sea, a mí casi no me interesa saber la gran pregunta, ¿qué es el arte? O sea, no me interesa responder esa pregunta. A mí me interesa creer. O sea, puede parecer un poco absurdo o loco, pero yo cuando estoy cuando voy a ver una exposición o esa pregunta que me la he hecho muchas veces, ¿no? Porque me la he tenido que ¿qué es el arte tal? ¿Qué es el arte? O te han preguntado. Y yo he llegado a la conclusión de que a mí no me interesa la respuesta de qué es. O sea, a mí me interesa vivirlo, creer y seguir teniendo esa sensación de que lo que estoy haciendo es importante. ¿Para quién? Pues por lo menos para mí. No sé. No es importante para muchos más. Claro que sí. Pero a mí me gusta decirlo de la parte humilde, real, o sea, de que lo que hago, o sea, humilde y real, digo las dos cosas, porque es real que lo que hago solo me interesa a mí. Y soy consciente cuando lo estoy haciendo. Lo que pasa que lo maravilloso es que luego resulta que conecta con otras personas incluso más fuerte que conmigo. Porque he tenido esa experiencia de gente que dice, por las noches cojo un cuadro tuyo y me lo pongo en las rodillas y me pongo a mirarlo. Y digo, estás fatal de la cabeza. Claro, no. Entonces dices, joder, eso me parece maravilloso. O sea, es que es que ni me lo creo, ¿sabes? Es como... Porque yo lo hago con lo mío, pero claro, me sorprende, ¿no? Pero que me sorprende y creo en eso. Porque, a ver, sí, como he dicho antes, pinto para mí, pero tienes que tener un aliento. Y el aliento es que ves que hay personas que conectan y eso me hace ver también que es importante lo que haces. No solamente para ti, pero tiene que partir de la importancia para ti. Sí, y además esto conecta, como tú decías, con esa filosofía
bueno, universal, pero que también tiene mucho de oriental, de las conexiones que hay entre las personas y al mismo tiempo de cómo, ya sea de ida o de vuelta, en tu caso, en el taller y en la naturaleza, pero también de cómo se conecta el arte con la naturaleza y con sus movimientos y vaivenes, ¿no? Claro, ¿no? Y con un poco con nuestro origen, lo que hablábamos antes, sí, que el arte, nos hemos inventado el lenguaje, ¿no? Como el arma o la herramienta más poderosa que tiene el ser humano y nos diferencia de los animales, pero venimos de los animales. Entonces, esa idea también de retroceder hasta lo que no hemos inventado, creo que el arte, esa parte muda que conserva, hay algo ahí en la manifestación humana cuando se produce ese objeto que indudablemente nos une en algo que no sabemos lo que es y a veces nos deja incluso sin palabras, ¿no?